Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Continuamos con este entrenamiento que realmente está poniéndose buenísimo cada día. Cada día encontramos aspectos muy importantes, aspectos que están relacionados con nuestra vida, con todo lo que el Señor está haciendo, con todo lo que el Señor hizo y con todo lo que el Señor va a hacer. En esta lección vamos a considerar el libro de Josué en los capítulos 7 y 8. Estos capítulos son un relato de la destrucción de Ai. La primera vez que los hijos de Israel subieron a Ai para destruirla, fueron derrotados. Hubo 4 razones para esta derrota. En primer lugar, Israel había pecado. Escuchen con atención. Cuando hay derrota es porque hay pecado. El pueblo de Dios debe ser santo, mantenerse santificado, especialmente en tiempo de guerra. Pero uno de sus hombres de guerra, procedente de la tribu de Judá, pecó al hurtar, al robar, al sustraer algo que había sido dedicado a destrucción. En segundo lugar, ellos habían perdido la presencia del Señor. Ojo con esto, el pecado y perder la presencia del Señor. En tercer lugar, ellos confiaron en sí mismos. No seas sabio en tu propia opinión. Y en cuarto lugar, ellos dejaron de ser uno con Dios. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Entonces esos son los 4 aspectos. Había pecado, dice porque se habían robado algo, perdieron la presencia del Señor, confiaron en sí mismos y ellos dejaron de ser uno con Dios. Te lo repito, el pecado en primer lugar. En segundo lugar, perdieron la presencia del Señor. Tercero, confiaron en sí mismos y en cuarto lugar, ellos dejaron de ser uno con Dios. Analiza esos 4 aspectos. Analízalo si está pasando allí en tu vida. Y permite que el Espíritu Santo te guíe, te hable. Algo dentro de ti te está diciendo, mira, perdiste la presencia. O mira, está este pecado. Mira, dijiste esta palabra deshonesta. Mira, entraste en tal lugar. Hiciste esto. No estás honrando a tus autoridades. No estás honrando a tus padres. O estás confiando en tu propia fuerza. Estás confiando en lo que tú puedes hacer. O has dejado de ser uno con Dios. Dios puede hacer todas las cosas sin tener que recurrir al hombre, pero conforme al relato aquí en el libro de Josué, el Señor desea, es el anhelo del Señor, que el hombre sea uno con Él, en concordancia con el principio de encarnación. Dios desea hacer todas las cosas por medio del hombre, con el hombre e incluso en el hombre. En Jericó, Israel marchó alrededor de la ciudad portando el arca. O sea, el arca, un tipo de Cristo como corporificación del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre los hombros de los sacerdotes. Ahora, el significado espiritual de esta escena es que ella es un cuadro de Cristo. Es decir, que Dios y el hombre y Dios. O sea, ahí está haciendo una imagen de lo que es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Esto es tremendo si alcanzamos a entender este principio. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, es nuestra esperanza de victoria. Dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo, cuando somos uno con Él. Es que cuando Dios y el hombre son uno,
El hombre y Dios andan juntos como una sola persona. Esta fue la manera en que los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. Y esta fue la manera en que destruyeron la ciudad de Jericó. Dios y su pueblo combatían juntos. En realidad Dios combatía e Israel simplemente gritaba, proclamaba y testificaba hasta finalmente ocupar la ciudad. Esta escena debía haberse repetido muchas veces al tomar Israel posesión de la tierra. Pero después de la destrucción de Jericó, Israel pecó al tomar algo para sí de Jericó que había sido dedicado a destrucción. Aunque este pecado fue cometido por un individuo, afectó toda la asamblea del pueblo de Dios. O sea, el concepto de cuerpo, por el pecado de uno. Por esta razón Dios le dijo a Josué, Israel ha pecado. A causa de este pecado, Dios se mantuvo alejado de Israel, de modo que su presencia dejó de estar con ellos. Esta fue la razón por la cual Josué y todos los hijos de Israel se hicieron necios, soberbios, orgullosos, fueron ciegos al atacar a Ai. En Jericó, conforme a la economía de Dios, conforme al propósito de Dios, Josué había enviado espías, no para que combatieran, sino para que ganasen a Rahab. No hubo necesidad de combatir para destruir a Jericó, pero ante Ai, a causa que ellos habían perdido la presencia del Señor, Josué envió espías con miras a combatir. Al regresar donde Josué, estos espías le dijeron que debido a que los enemigos eran pocos, no era necesario que todo el pueblo subiera. Ellos sugirieron que unos 2,000 a 3,000 hombres subiesen y atacasen a esta población. Debido a su necedad, soberbia, orgullo y ceguera, ellos menospreciaron a sus enemigos. No obstante, Josué recibió el informe de los espías y envió 3,000 hombres de guerra para atacar a Ai, pero no consultó a Dios. No consultó a Dios. Cuando muchas veces venimos de una victoria poderosa, muchas veces se nos olvida consultar a Dios en algo muy sencillo. Cuando Israel fue derrotado por el pueblo de Ai y 36 hombres fueron muertos, Josué se dio cuenta que algo andaba mal. Entonces, Josué hizo lo que muchas veces hacemos nosotros. Josué se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor, delante de la presencia del Señor. Y empezó a quejarse, a cuestionar al Señor. Y, y es tremendo porque aún en su infinita misericordia, Dios le habló a Josué. Él le dijo que a menos que ellos juzgaran, escúchame, que ellos juzgaran el pecado, Él no estaría más con ellos. Hasta que el pecado no sea juzgado, no sea quitado, no vas a poder ver la victoria. Josué reunió al pueblo y valiéndose del Urim y el Tumín, encontró a la tribu de Judá, la familia Sara y la persona Acán que habían pecado. Eso está en los versículos 16 al 18. Los hijos de Israel entonces apedrearon y quemaron a Acán y a todo lo que tenía. De este modo, Israel saneó su situación y pudo retornar a Dios para ser uno con Él nuevamente. Todos debemos aprender la lección que se desprende de este relato. Presten mucha atención, analicémonos. Nosotros, el pueblo de Dios, siempre debemos ser uno con Dios. Hoy en día, especialmente cuando encontramos allí en el Nuevo Testamento, nuestro Dios no solamente está entre nosotros, sino que también está en nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Por tanto, ninguno de nosotros es un individuo solitario, una persona aislada. Por el contrario, somos hombres que tienen a Dios. ¿Se da cuenta usted que por ser creyente de Cristo, usted tiene la naturaleza de Dios dentro de usted?
toda la naturaleza de Dios está dentro de usted. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están en Cristo, están en usted. Por este motivo tenemos que darnos cuenta que no importa qué hagamos, dónde vayamos o qué seamos que hayamos alcanzado, no debemos hacer nada por nosotros mismos. No debemos actuar, comportarnos ni hacer nada por nosotros mismos, sino con Dios. El informe de los espías a Josué indica que Israel se había apartado de Dios. Ellos se olvidaron de Dios y dependieron únicamente de sí mismos. En aquel tiempo, ellos no eran uno con Dios, sino que solo se preocupaban por sí mismos. Por tanto, Dios permaneció alejado de ellos y le dijo a Josué: no estaré más con vosotros a menos que destruyas lo dedicado a destrucción, que está allí en medio de vosotros. Hay cosas que Dios aborrece, que no deben estar allí en tu casa. Y lo que Dios aborrece, tú también debes aborrecerlo. Lo que no le agrada a Dios, a ti tampoco te debe agradar. Pero eso lo vas a entender cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Vas a sentir un rechazo por las cosas malas. O sea, es un asunto muy serio. Es algo muy importante cuando la presencia de Dios ya no está con nosotros. O sea, eso es preocupante. Nada puede reemplazar la presencia de Dios. O sea, no podemos vivir sin Dios. No podemos existir apartado de Él. Israel se apartó de Dios a causa de su pecado. Este pecado hizo que ellos fuesen necios. Israel debió haber indagado de Dios con respecto a lo que él quería que ellos hicieran en contra de esta población, la población de Ai. Este era el secreto para vencer. O sea, si ellos le consultan al Señor para tomar esta comunidad, este pueblo pequeño, o sea, Dios le hubiera dicho que había pecado y se hubieran ahorrado tantas muertes. O sea, cuántas cosas nosotros podemos evitarnos si escuchamos a Dios y le obedecemos. Este es el secreto para nosotros poder vencer, consultar a Dios. Josué debió haber dicho al pueblo: no se olviden de nuestra experiencia de Jericó. Nosotros no combatimos, sino que en lugar de ellos marchamos siendo uno con Dios. Hagamos lo mismo con esta población, con estos enemigos, marchando alrededor de la ciudad con el arca. Si Josué les hubiera hablado así, habrían actuado sabiamente y los hijos de Israel habrían seguido su sabio consejo. La clave que explica la derrota que Israel sufrió en Ai fue que ellos habían perdido la presencia de Dios y ya no eran uno con Dios. Después de esta derrota, Josué aprendió la lección de permanecer con el Señor delante del arca. El Señor vino a hablarle a Josué e indicarle lo que debía hacer. Hoy en día, este mismo principio se aplica a nosotros también. Si tenemos la presencia de Dios, tendremos sabiduría, tendremos discernimiento, podemos prever y podemos tener un conocimiento intrínseco de las cosas. El Señor nos guía, nos direcciona. Al estudiar el significado intrínseco de esta parte de la historia de Israel, debemos aprender el secreto de andar con el Señor. Hoy no solamente debemos seguir al Señor, sino andar con Él, vivir con Él y hacer que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté alineado con Él. Esta es la manera de andar como cristianos. Esta es la manera de nosotros ser espirituales, de nosotros poder combatir como hijos de Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Debemos recordar que Dios está en nosotros y debemos poner en práctica ser uno con el Señor. Y el Señor dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso está ahí en Juan 14, en mi capítulo 14, en el versículo 20. Lo dicho por el Señor Jesús revela que somos personas caracterizadas o sea, que estamos en Cristo y Él está en nosotros.
Por tanto, nada de lo que hagamos debemos hacerlo por nosotros mismos, sino que debemos hacerlo con otra persona y por otra persona. Y hay muchas maneras que a nosotros nos han enseñado y tenemos mucho conocimiento y hemos leído muchos libros y hemos escuchado muchas enseñanzas de diversas maneras de vencer, de ser victorioso, de ser santo, de ser espiritual. Sin embargo, ninguno de estos métodos funcionó. O sea, ninguno de estos métodos funciona. Usted puede leer muchos libros, usted puede ayunar, usted puede hacer, mejor dicho, muchas cosas. Si el Señor no te guía a hacerlo, o sea, no vas a ver la victoria. La única manera que puedas estar consciente que Cristo está en ti, que Él es todo para nosotros, es todo lo que necesitamos. Cristo es más que suficiente. Entiende eso, mi amado hermano. Eso es lo que necesitamos entender, ser consciente que Cristo está en nosotros y Él es más que suficiente. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él lo es todo, su presencia, su vida en nosotros, su sabiduría. Todas las riquezas de Cristo están en nosotros, así que debemos estar conscientes de eso y tomar de esa riqueza, de la sabiduría, del espíritu de consejo, de la santidad. Tomar de esa santidad. Hay pecados por los cuales muchas personas están batallando y no saben cómo vencer. O sea, la única manera de vencer es que Cristo venza por ti, venza ese pecado. Tú solamente tienes que rendirte, negarte a ese pecado y permitir que sea el Señor venciendo ese pecado. Ahora, vamos a examinar detalladamente el capítulo 7 y 8. Vamos a ver algunos aspectos importantes de ahí de la derrota en Ai. Esta derrota es descrita ahí en el capítulo 7. Los hijos de Israel cometen una transgresión, un pecado en cuanto a lo que ha sido dedicado, lo que ha sido consagrado. O sea, los hijos de Israel actuaron infielmente y cometieron una transgresión en cuanto a lo dedicado. Pues Acán tomó algo de lo dedicado a destrucción. Esto hizo que la ira del Señor se encendiera contra los hijos de Israel. Israel actúa por su propia cuenta y no busca la dirección del Señor y no tiene la presencia del Señor. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, diciéndole que espiaran la tierra. Después que ellos espiaron Ai, volvieron a Josué y le dijeron: no hace falta que suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y ataquen Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque los enemigos son pocos. Y subieron allá como 3,000 hombres del pueblo. Esto indica que Israel actuó por su propia cuenta, sin buscar la dirección del Señor y sin tener la presencia del Señor. Se atuvieron más a lo que dijeron los hombres que a lo que dijo el Señor, a su propia experiencia. Solamente porque habían tenido una victoria ya se creían el mejor ejército. Ya estaban dándole consejos ahí al Señor de cómo vencer. Así nos sucede a nosotros muchas veces. Los hombres de Ai derrotaron a Israel y le hicieron huir. Como resultado de ello, el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua. Ahí en los versículos 4 y 5. O sea, imagínense esta escena. Y la angustia, vamos a ver la angustia y el clamor de Josué y de los ancianos de Israel ante Jehová. Del versículo 6 al 9 vemos que Josué y los ancianos de Israel clamaron angustiados a Jehová. O sea, ahí sí, Josué rasgó sus vestidos. Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el atardecer. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Ahí está la queja. Para entregarnos en las manos de los amorreos y hacernos perecer.
Ah, si nos hubieras contentado con habitar al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Debido a que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces, miren qué tremendo, miren ahí está la queja, y así nos parecemos nosotros muchas veces a este pueblo. Qué tremendo. Gracias a Dios que están las escrituras allí para que nos sirvan de guía y nos sirvan como testimonio a nosotros. Entonces, después de esto, Josué inquirió. Josué empezó a preguntarle a Jehová qué haría él por su gran nombre. Entonces, del versículo 10 al 15, allí está relacionado el encargo del Señor de tomar medidas con respecto al hurto de aquello dedicado a destrucción. El Señor le dijo a Josué que Israel había pecado, pues transgredieron su pacto, al tomar de lo dedicado a destrucción y guardarlo entre sus propios enseres. Hay cosas que antes que termine este año debes sacar urgente de tu casa. Y nosotros como congregación, pues siempre se les recuerda a los hermanos de estar sacando, de estar revisando qué tienen allí, que tienen allí en sus hogares, que los está llevando una derrota. Si quieren tener un año de victoria, que deben revisar, lavar bien la casa, consagrar todos los electrodomésticos, consagrar las cosas al Señor, revisar bien, y no solamente las cosas materiales, sus pensamientos, sus emociones, revisar qué cosas están allí que el Señor no quiere que estén allí. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo y nuestro espíritu se va renovando día a día, pero cuando su presencia está en nosotros y estamos conscientes de ello. O sea, esta fue la razón por la cual los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos volvieron la espalda. Después el Señor les dijo a Josué que ellos no podemos hacer frente a los enemigos hasta que nosotros quitemos lo que está estorbando su bendición, lo que está estorbando su presencia. Debes quitar muchas cosas de tu vida. Debes de quitar muchas cosas de en medio de ti, de tu hogar, en tu negocio, en tu empresa, en tu ministerio. Muchas veces son personas, son amigos que el Señor no ha puesto. Muchas veces son objetos, muchas veces son pensamientos. O sea, hay que examinar y repasar bien. Esta lección está muy tremenda y algo que nosotros como congregación enfatizamos en eso, en estar pendiente de las amistades, en estar pendiente de todo, en estar pendiente qué conviene, qué no conviene, qué dice el Señor que debemos hacer. Entonces, mire que el Señor le dice que, mire, no pueden vencer a sus enemigos, no vamos a poder vencer a los enemigos si no quitamos aquellas cosas que están estorbando la bendición, la provisión de Dios, su presencia, cumplir ese propósito del Señor. Jehová les encargó que aquel que había hurtado lo dedicado a destrucción debía ser quemado por el fuego, él y todo lo que le perteneciera. O sea, a veces pensamos que, que parecemos exagerados, legalistas, religiosos, qué sé yo, pero las medidas que Israel toma con respecto a su pecado, o sea, es tremendo. Muchas veces debemos ser radicales en cuanto al pecado. Y en los versículos del 16 al 26 describen las medidas que Israel tomó con respecto a su pecado. Primero, debemos descubrir quién ha cometido pecado en nuestra familia, o si eres tú, o qué pecado has cometido, qué estás viendo en redes sociales, qué estás diciendo. En primer lugar, Israel descubrió quién había cometido el pecado. Para hacer esto, ellos se valieron del Urim y del Tumim, que estaba en el pectoral del juicio, que vestía el sumo sacerdote. Esto lo encontramos ahí en Éxodo 28:30. La persona que cometió el pecado fue Acán, de la tribu de Judá. Cuando Josué le ordenó que confesara lo que había hecho, Acán respondió: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, contra Jehová, el Dios de Israel.
y he hecho así y así. Y cuando vi entre los despojos un manto hermoso de Sinar, 200 ciclos de plata y un lingote de oro hermosísimo de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé, porque muchas veces el pecado se muestra atractivo a nuestros ojos. Y porque es atractivo, entonces nos dejamos seducir. Es muy importante que estés muy atento cuando el Señor te esté hablando, cuando el Señor te esté inquietando a rechazar algo. Un empleo, por muy bueno que parezca, si el Señor no te lleva allá, debes tener mucho cuidado. Entonces dice que Acán codició y los tomó. Muchas veces por tomar esas cosas, tomar esas amistades, estar con ellos, tomar un empleo, hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer, eso te puede causar una muerte espiritual. Y Acán dijo, ahora están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Lo llevó a su casa. Al llevarlo a su casa no solamente se expuso él, expuso a su familia, todas sus posesiones y llevó al pueblo a la derrota. Eso está ahí en los versículos del 20 al 21 del capítulo 7. Y las medidas las medidas que Israel tomó con respecto a Acán consistieron en tomarlo a él, a sus hijos y sus hijas, todo lo que él tenía y apedrearlo para después quemarlos con fuego. Luego levantaron sobre él un gran montón de piedras y Jehová se volvió del furor de su ira. Mire, en la lección pasada hablábamos que el Señor guardó a Raab, a su familia y a sus posesiones, porque fueron obedientes. Acá mire lo que sucedió. Vino el juicio sobre Acán, su familia y sus posesiones. Entonces, mire qué importante nosotros poder obedecer al Señor y obedecerle. Ahora vamos a ver la victoria. Ahora sí vamos en el capítulo 8. En el capítulo 8, en los versículos del 1 al 29, vemos la victoria sobre este pueblo, sobre Ai. Entonces, ahí sí buscaron las instrucciones del Señor. En los versículos 1 y 2 son las instrucciones que Jehová dio a Josué con respecto a Ai. Jehová le encargó a Josué que no temiera ni desmayara, sino que tomara consigo toda la gente de guerra y atacara a Ai. Mire, diferente el consejo del hombre. Jehová prometió a Josué entregarle en sus manos al rey de Ai con todo ese pueblo, su ciudad y su tierra. Después Jehová le encargó a Josué que hiciera con Ai y con su rey como había hecho con Jericó y con su rey, y que tomara los despojos y el ganado de Ai como botín de guerra para Israel. Entonces, lo primero, las primicias, o sea, lo primero que fue Jericó, o sea, fue consagrado, fue quemado, fue para que ese humo subiera delante del Señor. Fue lo primero. Ya lo segundo, el Señor les dijo que todo eso era botín de guerra para Israel. Entonces, finalmente, el Señor le indicó a Josué que pusiera una emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces, miren qué hermoso cuando nosotros somos guiados por el Señor. No solamente obtenemos victoria en la parte espiritual, sino también en la parte económica, en la parte material. Y del versículo 3 al 29 vemos la conquista y destrucción de Ai. Josué atacó a Ai según las instrucciones de Jehová. Después Israel tomó para sí el ganado y los despojos de la ciudad de Ai, tal como el Señor le había mandado a Josué. De los versículos 30 al 35 presentan que Josué escribió la ley y se la leyó al pueblo de Israel. Qué tremendo es esto, recordar las palabras del Señor, su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O
Eso está en Josué capítulo 1 en el versículo 8. Ahora, volviendo aquí al capítulo 8, volviendo aquí al capítulo 8, Josué edificó un altar al Señor, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, sobre el monte de Ebal, y ofrecieron sobre el altar holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y Josué escribe sobre piedras la ley de Moisés. Allí en el monte de Ebal, en presencia de los hijos de Israel, Josué escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Eso está en el versículo 32. El pueblo de Israel es bendecido. En el versículo 33 habla sobre la bendición al pueblo de Israel según lo mandado por Moisés. Eso lo encontramos ahí en Deuteronomio 11 del 29 al 30, en Deuteronomio 27 del 11 al 13. Ahí está la bendición. Josué bendice al pueblo según la manera como Dios le había dicho que debía bendecir. Y todas las palabras de la ley son leídas a todo el pueblo. Finalmente Josué leyó todas las palabras de la ley de Moisés, tanto la bendición como la maldición a la congregación de Israel. Eso está ahí en Josué 8:34. Por tanto, el versículo 35 concluye diciendo, no hubo ni una palabra de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los peregrinos que iban en medio de ellos. Qué tremendo esta lección, qué tremenda, muy tremenda esta lección. Importantísima tenerla en cuenta para estos días. Es muy importante. ¿Quieres tener días bendecidos? ¿Quieres tener días de victoria? No te alejes de la presencia de Dios. Aléjate del pecado. Escucha la voz de Dios. Sé uno con el Señor. Esto es lo que podemos resaltar durante esta lección, que ha sido muy hermosa y ha sido muy bonita. Entonces no te puedes perder la próxima, que esto se está poniendo buenísimo y ya estamos estableciendo un fundamento, una base para nosotros poder conquistar las promesas. Ya vamos entendiendo, el Señor está trayendo revelación, el Señor está trayendo luz en muchas áreas. Y es nuestro anhelo, es nuestro mayor deseo que ustedes sean prosperados en todo y que esta nueva temporada, que estamos ya a próximos días de entrar en un nuevo ciclo, puedas ver, puedas conquistar esa tierra, puedas poseerla y disfrutarla. Disfrutarla, porque la bendición, la provisión de Dios es para disfrutarla. Si no, es vanidad. Si no disfrutas lo que estás haciendo, si no disfrutas del territorio que el Señor te ha entregado, eso es vanidad. Entonces, mis amados, los bendecimos y nos encontramos en la próxima lección. Chao, chao.